Bueno, aquí estamos de nuevo, gracias a Dios que podemos nuevamente comunicarnos a través de estas redes, los que me están oyendo y viendo a través de YouTube, en los audio imágenes que estamos subiendo en este tiempo, y a todos los hermanos que nos estamos manejando a través de las redes sociales como WhatsApp, y donde estamos bajando y subiendo estos escritos y audios acerca del estudio que tenemos ya hace varios tiempos, acerca de el libro de Apocalipsis. Ya este es el cuarto estudio que estamos llevando a cabo y este lleva como título Bajo el agua y el fuego. Quiero decirles pues que todavía nos faltan como alrededor de unos 4 o 5 estudios para terminar toda la serie completa del libro Apocalipsis y bueno, creo que vamos a terminarlo en victoria, como debe ser. Y preparémonos porque Dios va a estar cambiando muchas cosas, va a estar rompiendo algunas estructuras que va a ser para bien, porque estamos en el tiempo, ese tiempo de tabernáculo, donde el mensaje, donde la última trompeta, donde lo que dice el libro Apocalipsis, que se está dando un mensaje que es para disipar, para quitar, donde Dios a través de esa espada, que es la palabra de Dios, va a cortar, va a quitar lo que no es de Él, para dejar lo que es de Él. Y vamos a entender muchas cosas importantes. Entonces, siguiendo la secuencia de los mensajes anteriores, vamos a seguir con este estudio. Recuerde que estamos hablando desde acá, desde Monagas, Venezuela, Pastor Ramón Mocó de la Iglesia Ministerio Apostólico, la Carpa Azul, específicamente en Temblador Estado, Monagas. Y hablábamos que a partir de muchas enseñanzas anteriores, sabemos que Eva es comparada en más de una ocasión con nuestra mente. ¿Por qué ha sido esto así? Porque la mente es la que se divorcia del espíritu, la que corre con el conocimiento que ella trae. Es decir, que cuando nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de movernos a través de lo que pensamos, llegamos al Señor, siempre mantenemos ese pensamiento y ese pensamiento casi siempre está divorciado al nuevo pensamiento que deberíamos tener. Porque la que usa la lógica en contrapartida de la fe es justamente la mente, porque todavía no está adaptada o no está, eh, no conoce, pues no está santificada bajo el concepto de Dios. Por eso es que en 2 de Corintios, capítulo 10, dice que la batalla que tenemos no es con armas carnales, la batalla que nosotros tenemos no es con armas carnales, o sea, no es algo que usted tiene que agarrar y golpearnos, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, y fortaleza es todo aquello que te lleva cautivo, un pensamiento, todo lo que te domina a través de tu mente, a través de tus sentimientos. Y dice derribando argumentos que son doctrinas, que son conceptos, y derribando pensamientos y derribando toda altivez. Nuestra guerra espiritual es así, que se levanta contra qué? Contra Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. La guerra en verdad es conforme a la palabra que allí se usa y que da una idea de un agarre fuerte, es una lucha del tipo de la grecorromana. ¿Se acuerdan los que ven cuando se presentan los Juegos Olímpicos? Hay un deporte que se llama lucha grecorromana, donde los dos contrincantes muy cerca se agarran fuerte y eso va a depender, dependiendo del agarre, se va a depender de que el adversario no venza al otro, no lo tumbe, porque hay un agarre fuerte. Pero ten en cuenta que es imposible poder producir un agarre fuerte sin estar cerca del adversario. Eso quiere decir que nuestra mayor lucha la tenemos bien cerca, no lejos. Mire, es mucho más fácil gritarle a las potestades que cambiar su comportamiento. Yo me doy cuenta y casi todos nosotros sabemos que hay gente que se paran en las plataformas, en los púlpitos y comienzan a pegar gritos desaforados, algunos berrean, algunos, qué sé yo, todo tipo de gritos para echar fuera demonios, para insultar al diablo, para decir al diablo que se va y ese tipo de cosas. Y yo no digo que esté mal, está bien, pero es mucho más fácil gritarle a las potestades que cambiar su comportamiento. Cuando la forma, y le voy a decir, por eso dicen los que ministran permanentemente y en profundidad esto, que orar bien es difícil. ¿Por qué? Dicen, si tú oras bien, cuesta, te duele hasta el estómago cuando oras bien.
Si empiezas a orar bien y entras en una buena dimensión, te va a doler todo el cuerpo, porque el espíritu te usa y hay guerra. Ahora, perdóneme, yo no soy nada fuera de lo común, como quizás lo son muchos de los que están oyendo este mensaje. Pero los que tienen esa carga y ministerios de orar intercediendo deben saber muy bien de lo que estoy hablando. Y preferimos hacer eso o preferimos hacer eso porque aparenta ser más espiritual, tú sabes, cuando pegamos aquellos gritos y pateamos en el púlpito y echamos fuera al demonio y todo ese tipo de cosas. Eso es una apariencia de espiritualidad. Para ellos es una apariencia espiritual que obedecer la palabra. Es necesaria la oración para atar. Si la oración está llena de una palabra que es verdad, los demonios se atan, pero cuando tú terminas de orar, ellos se sueltan, no se quedan atados allí. Es decir, que el demonio se ata en lo que las mentes cambian, cosa que cuando la mente tenga una oportunidad de cambiar, lo haga. Podemos estar orando por una iglesia para que aquello que perjudica la entrada de la palabra implantada sea detenido en lo que tú la recibes. Ahora, cuando ellos terminan de orar, se desata el que sea. Pero cuando ellos vienen a buscar reinado en ti, o sea, tratar de reinar, de manipularte, de controlarte, hablando de los demonios y de influenciarte, y tú ya has cambiado tu mente y no pueden, porque ya has cambiado tu mente, porque ya estás pensando diferente, porque tienes una actitud y una acción o una reacción diferente. Hay que alabar al Señor por eso. Por eso es que la fe sin obras es muerta. Una guerra espiritual efectiva requiere de ambos campos. Pablo usaba este método en todas sus conferencias. Miren, Eva. Eva, hablando allá en el término de Adán allá en el huerto. Eva en la palabra es una iglesia, es Babilonia. Es una mentalidad que aunque esté en Cristo, aún ve a Adán vivo. Estamos hablando de la iglesia. Ve a Adán vivo, de la naturaleza pecaminosa en sí mismo. Hablando de la naturaleza pecaminosa en sí mismo. Ella dice, en Apocalipsis, ella dice, yo no soy viuda. O sea, ¿por qué dice que yo no soy viuda? Se está hablando de Babilonia. Yo no soy viuda porque ella todavía ve a Adán vivo. Y mientras ve a Adán vivo, no va a cambiar de mente. Vamos a hablar, acompáñame a la carta de los Romanos y vamos a ver lo que Pablo está hablando. Vamos a Romanos, porque a veces vemos todo esto y creemos que Pablo estaba hablando una cosa que si yo no discuto, se puede aplicar para el matrimonio, pero él lo apunta más allá, él lo apunta mucho más arriba de lo que nosotros podemos entender. Pero entiende de todos modos que cuando tú eres uno con Dios, como debe ser, tu matrimonio será excelente. Porque cuando el gobierno de Dios está en la vida del hombre, la sujeción de la mujer es automática. Cuando hay problema con ella, es probablemente porque hay falta de algo en él. Cuando hay falta de liderazgo, Jezabel, que es un espíritu, es una manipulación, Jezabel tiene el trono. O sea, no es lo que intente hacer, es automático, es un principio. Si el hombre no ejerce su liderazgo, es automático que la mujer sea la que lleve el control. En este caso es un espíritu jezabélico, porque eso es un principio. Ahora, vamos a Romanos capítulo 7, versículo 1. Fíjate cómo el apóstol Pablo comienza este tema. Dice que si acaso ignoráis, date cuenta que todo el capítulo 6, el anterior, habla de que tú tienes que reconocerte muerto porque Cristo murió y tú estabas en Cristo cuando Él muere. Está hablando del capítulo 6 y así como Cristo enseñaba, Él va a terminar su enseñanza con una analogía. Esto no es una doctrina que Pablo está estableciendo, sino que es una analogía. Una analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Repito, Pablo está enseñando una analogía en el capítulo 7 del libro de Romanos, del versículo 1. Entonces yo les digo que una analogía es la relación de semejanza entre cosas distintas. Miren, un matrimonio, esto se lo voy a contar de manera para que vayamos entendiendo mejor. Un matrimonio donde ella, en este caso la mujer, había sido divorciada, o sea, tuvo un esposo en su vida pasada, se entregó a Jesús
y comenzó a disfrutar de la certeza de la salvación. Un día, mientras el hombre estaba trabajando, el que tenía hora, una mujer pasó por la casa repartiendo tratados y encontró a la mujer sola, que la recibió con enorme gozo. Esta mujer le preguntó si creía que ella era salva. ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque ella sabe que ella tuvo un esposo y se divorció de su primer marido. Entonces le hace la pregunta y le dice que si ella era salva. A lo que la mujer le respondió contándole su tremenda experiencia, que todavía la hacía llorar de alegría. Y sin conmoverse, esta mujer le dijo que si verdaderamente quería ser salva, tendría que volver con su primer marido. ¿Te das cuenta? Ya que estaba atada a él mientras viviera, mientras el otro tipo con que se divorció estuviera vivo. Cuando esta venerable hermana se fue, gente que, bueno, que lamentablemente, bueno, la mujer enamorada del Señor como estaba, se quedó pensando con el corazón destrozado qué iba a hacer ahora. A lo sumo, no le quedaba otra que vivir sola para el resto de su vida, ya que con aquella bestia que la castigaba diariamente, con la que vivía primero, y que quería obligarla a ejercer la prostitución, jamás iba a volver, lo dijera quien lo dijera. Además, no tenía ni la menor idea sobre dónde ni con quién estaría este sujeto ahora. Esto para que tú veas, hermanos, cómo la gente con doctrinas muy ligeras no vacilan en arruinar casas y vidas, matrimonios, personas, en el nombre de un Dios de amor. Ok, vamos entonces a leer Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice Pablo, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Con quién está hablando? Con los que conocen la ley. Él está usando ahora referencia a lo que ellos entienden, como hicieron todos los escritores del Nuevo Testamento, porque no había ningún escrito, solo el Antiguo Testamento. Cuando Pablo escribió esta carta, todavía no había ningún escrito, no existía nada de esto del Nuevo Testamento, no, solamente lo que existía en el Antiguo Testamento. Ellos conocían esa palabra. Que la ley, dice, habló con los que conocen la ley, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Esto significa que el que vive en la ley tiene que cumplir con todos los puntos, y el que erra en la ley es culpable de toda la ley. Esto es, que la ley se enseñorea de ti mientras tú vives por la ley, ¿verdad? Ok, el versículo 2 dice, porque la mujer casada, hablando Pablo, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Vuelve atrás. ¿Con quién está hablando? Con aquellos que conocen la ley. ¿De qué ley habla él? De la ley del Antiguo Testamento. No está estableciendo una ley, está haciendo referencia a la antigua ley. No está estableciendo una doctrina, está tratando de traer una analogía a un pueblo que la va a entender porque entendía cómo la ley operaba. Entonces, él está usando la ley del matrimonio para hablarle de cómo ya son libres de Adán, para que no lo sigan viendo vivo, para casarse con Cristo. Observa ahora, versículo 3. Porque la mujer, y recuerda que la mujer en la Biblia es una iglesia, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora, fíjense, por eso estamos tratando aquí de destruir en tu mente la imagen de que Adán está vivo, porque si no serías un adúltero. Si tú todavía crees que Adán está vivo, entonces todos somos adúlteros, adoradores de imágenes. Babilonia en la casa de Dios, confusión, dos aguas, dualismo mental. Y sigue diciendo, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 4. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Te das cuenta? Está hablando de la ley. Pero si su marido muriese, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esa era la ley, ¿de acuerdo? Así también, versículo 5, así también vosotros, hermanos míos, que habéis muerto a la ley. ¿Cuál ley?
la ley del pecado y de la muerte, que es Adán, dice que mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, dice, así también vosotros, hermanos míos, que habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Le está diciendo lo mismo a la iglesia. Escúchame, si ya naciste de nuevo, ¿qué haces con el compromiso con el viejo hombre? Esa es una pregunta que yo me la hice, ahora yo se la hago a ustedes. Si ya nacieron de nuevo, ¿qué haces con el compromiso con el viejo hombre? Muchos en la iglesia no avanzan el propósito de Dios porque andan con compromisos de ministerios, fruto de hombre. Todo el capítulo 6 habla de reconócete muerto al pecado. Reconócete muerto al pecado. ¿Por qué? Porque el viejo hombre no existe. Adán murió, que era de donde traíamos el pecado, como naturaleza. Ahora vamos a comparar esto con lo que está ocurriendo en Apocalipsis. Vámonos a Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Nota esto, hermano. Esto es una influencia sobre muchas aguas. El verso 15 nos explica un poco más a fondo. El versículo 15 de ese capítulo dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces la ramera anda sentada sobre pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a lo que dice la Biblia. De manera que Babilonia entonces no se limita a una denominación, no se limita a una iglesia católica o no católica, no se limita a una conducción, porque muchos creen que no, que la gran ramera, que la Babilonia, que el sistema es la iglesia católica. No se limita a una conducción, sea o no papado, tampoco se limita a la iglesia. Babilonia, fíjense esto, Babilonia fue dividida en 3 partes: política, economía y religión. Babilonia es una influencia mental que en cada casa donde se adora a Dios, si puede, ella se sienta sobre las aguas. Es una iglesia y la iglesia son personas, no una organización como muchas personas creen. Dentro de cada congregación hay gente confundida. Confusión es Babel y Babel es Babilonia. ¿Cómo que hay gente confundida, hermano Mocó? Es que creen que el destino es una cosa cuando no lo es. Y según lo que tú creas del mañana, serán tus actuaciones en el hoy. Un predicador con mucho nombre solía decir respecto a este principio, que si tú no tenías un fin de semana bien planeado con tu esposa y de improviso, esto lo va a decir de manera de chiste, pero también es bueno aplicarlo. Si tú no tenías si tú tenías un fin de semana bien planeado con tu esposa y de repente y de improviso te llama tu suegra para avisarte que viene a pasar el fin de semana con ustedes, el futuro a partir de ese momento, de esa noticia, te va a cambiar toda tu agenda. Lo que tú creas del mañana determina el ministerio de hoy. Por eso es importante entender, y no es cuestión de doctrina, es cuestión de terminar. Mira, he compartido esto último como introducción para ir ahora al libro de Apocalipsis, en el capítulo 18 y el verso 17. Todo esto que les he hablado hace una introducción porque ahora quiero entrar en el capítulo 18 de Apocalipsis en el versículo 7. Apocalipsis 18, 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. ¿Te das cuenta ahora? Es la misma Eva. Eva comenzó diciendo las cosas como ella quiso y se tapó con hojas de parra. Acuérdese que ella, en el caso de Eva, ella fue la que cometió el error
y se taparon con hojas de parra. Ahora aquí en Apocalipsis está cubierta de piedras preciosas, de todos mantos hermosos, de oro y de plata, y qué sé yo cuántas cosas más. Es decir, que a través del tiempo se ha ido tapando, tapando, tapando y tapando, y nota que cuando leas Apocalipsis 17, que la vestimenta de la ramera se parece, ¿se recuerdan al éfod o a la pechera del sumo sacerdote de la verdadera iglesia? Bueno, se tapó con las mismas piedras de la pechera del éfod. Esto significa que tú la ves a ella y te piensas y piensas que estás mirando a la iglesia. Mm. Apocalipsis 17:4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura, esa es la iglesia, y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Un misterio es una cosa que ya opera en lo oculto. O sea, tenía un nombre escrito, un misterio, dice, y un misterio es una cosa que ya opera en lo oculto. Babilonia opera en lo oculto. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El versículo 6 dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Esto nos da un poco más de conocimiento, hermanos, porque Babilonia es aquella que mata las voces apostólicas. Cuando usted comienza a entender y a recibir mensajes como el que está recibiendo en estos momentos, comienza la guerra espiritual en usted que va a tratar de derribar todas estas cosas, a derribar los argumentos, esos argumentos, a derribar estas cosas para que callar esas voces y no creer las cosas que la van a identificar a ella, que es un mensaje apostólico que viene como de la palabra de Dios para desnudarla, porque esa palabra de conocimiento que ella trata de matar esas voces, porque son esas voces las que la descubren. Y si no la descubren, entonces son voces falsas. Es por eso que más abajo en la Biblia, cuando Babilonia cae, los mercaderes están llorando. Ajá. ¿Por qué? Cuando yo le digo mercaderes, estamos hablando de la iglesia, los mercaderes de la iglesia, la forma, cómo están llevando, cómo lo están ministrando, en lo que ellos denominan la iglesia. Cuando Babilonia comienza a caer, que viene un mensaje que destruye todas esas estructuras comerciales dentro de las iglesias, los primeros que lloran son los mercaderes del templo. ¿Te imaginas a dónde irían ciertos y determinados proveedores de artículos sagrados si cerraran esas iglesias que se los compran? Y comienzan a nombrar todos los que están llorando y vemos que está la industria, la política, los que comercializan la unción. ¿Tú sabes lo que estoy hablando? Los que comercializan la unción. Todos lloraban, a excepción de los apóstoles y los profetas que andaban contentísimos. Lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque son ellos los que la detectan. ¿A quién detectan? Ese sistema babilónico que está metido dentro de la misma congregación. O sea, es una iglesia dentro de otra, de la iglesia. Es por eso que ella misma nos enseña que no existe. ¿Cuántos estarán entendiendo esto, hermano? Dios mío, Padre, oro para que nuestro entendimiento se aclare y podamos ver esto con luz de tu palabra. Bueno, entonces vemos allí claramente que Eva se convierte en una cosa mucho más grande. Comienza con religión, mi manera, porque Caín dijo, es mi manera, la religión es mi manera, es la forma, es como yo lo voy a hacer, porque Caín dijo, voy a adorar a Dios a mi manera. Y fue errante y así continuó viajando hasta el día de hoy. Por eso vemos que Pablo dice, oye, si estás casado con una, no te puedes casar con la otra. Está hablando ¿te acuerdas de la analogía del matrimonio? Si estás casado con una, no te puedes casar con la otra. Ella dice que no ha enviudado, es decir, que ella se quiere casar con Cristo, toda ataviada como la iglesia, pero dice que no es viuda. Tiene que haber un cambio de mente, un cambio radical, porque cuando Cristo murió en la cruz, murió el postrer Adán. Adán murió en la cruz para que Adán no existe más. La mentalidad adámica está muerta.
que tú y yo tengamos rasgos de esos pensamientos, de esa naturaleza, o de esa forma de cómo, de comportarnos, es simplemente comportamiento, pero yo debo verme vivo en Cristo Jesús. Mm, Porque ella dice que no es viuda. Entonces, eres una adúltera. Está ataviada como la iglesia, pero todavía se ve como una triste pecadora salvada por gracia. Así se ve este, la iglesia que está incrustada, metida dentro de otra iglesia que es Babilonia, es religión. Y por eso tiene que estar haciendo sacrificios y dale, para allá brinca, para allá métese, para allá hermano, y coja para acá hermano, y cuida la salvación y ve cómo hacen para que no se pierdan. Y que solo cuando llegues al cielo serás tú cambiado. ¿Cuántos van a cambiar antes del cielo? La falsa religión es producida por esta mujer, es confusión. Ella dice, Adán no ha muerto. ¿Cómo muere ella? Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo, dice Juan, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Mm. ¿Quién fue el que cayó desnudo, hermano? Adán, cuando él pecó. Se veía su vergüenza y estaba desnudo. Versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. ¿Qué se derramó? Cuando se dice que se derramó una copa por el aire, ¿qué fue lo que se derramó? Un mensaje, porque los ángeles son mensajeros de Cristo, es un mensaje que se da en los últimos tiempos. Se derramó un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Está hecho, está apuntando a la cruz otra vez, está consumado, está hecho. Entonces, ¿cómo lo hizo? Versículo 21 dice, y cayó del cielo. Recuerda que el cielo es la dimensión de donde viene la iglesia, porque nacimos de esa dimensión. La iglesia, la Jerusalén, desciende del cielo. Dice, sobre los hombres un enorme granizo, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo. La palabra allí es molinos, y significa precisamente eso, molinos. Es la piedra que se usa para engranar el alimento, el trigo. Es decir, que esa voz que se derramó, lo que hizo fue engranar la palabra hasta que se hizo clara y la gente entendió que está consumado y se cayó Babilonia. Cuando la gente entiende que nuestro destino ya es una realidad interna, se acaba la confusión. Babilonia es quemada por la espada de su boca y su boca la tenemos nosotros, hermano. Dijera mucha gente cuánto le dan gloria a Dios por eso. Ahora, y viene hablando aquí en el mismo versículo que estamos leyendo de Apocalipsis, que dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su paga fue sobremanera grande. Lo mismo. Siguiendo con el pensamiento de que hay algo en la tierra que tiene que ser removido. ¿Se acuerdan de lo que venimos hablando en los otros estudios? Hay algo en la tierra que tiene que ser removido. Recuerde que tierra somos nosotros, para que sea que revelado. Y podríamos ir a ver algunas tipologías en las parábolas. Vamos a las parábolas, pues Mateo capítulo 24. Y esta que vamos a leer ahora, Mateo capítulo 24, es peligrosísima. Pero esta la vamos a dejar para el próximo, en la segunda parte y final de este estudio. No se lo pierdan, Mateo capítulo 24, el muy polémico capítulo 24 de Mateo, donde habla de que pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Señor, cuando sucedan estas cosas. Y de eso vamos a hablar y vamos a desglosar muchas cosas importantes. Así que no se la pierdan porque va a estar muy importante. Así que les sugiero pues que si usted quisiera compartir esto con un hermano, algún amigo que no está metido en nuestro grupo y que no está en esta situación, pues compartan este mensaje, dele un like ahí en YouTube y suscríbase a la página, por favor, para que le lleguen estos mensajes que todavía vamos a estar dando. Hoy, en estos tiempos, estamos solamente hablando acerca del libro de Apocalipsis,
No por las cosas que están pasando, no por la pandemia, no por las cosas peligrosas, no como se está viviendo ahorita en los tiempos. No es por eso, porque el libro de Apocalipsis no habla de tragedias, no habla de nada de esas cosas, no es de ese tiempo del fin. El libro de Apocalipsis habla, revela solamente a una persona que es Cristo Jesús y que usted lo lleva adentro y que cuando usted alcance, logra entender y comprender las profecías escritas en este libro, usted es bendecido y usted la practica, usted es bendecido y usted crece y usted madura y ese es el día en que van a suceder muchas cosas. Así que dele un like y comparta este estudio. Saludos a todos a nivel nacional e internacional. Les habló su hermano y amigo Ramón Mocó, Ministerio Apostólico La Carpa Azul, en tiempos de reforma. Saludos y bendiciones para todos.